Hagamos una oración, hermanos, para pedirle a nuestro Señor que nos acompañe en la exposición y en todo lo que se menciona en este momento. Amado Padre, te damos muchas gracias por el tiempo que nos da, Señor, nuevamente de reunir y poder glorificar tu nombre, Señor, poder estar en comunión contigo. Queremos suplicarte que en este tiempo seas también con nosotros, que a través de la exposición de tu palabra tú nos hables, Señor, que nos des un corazón entendido, un espíritu humilde, sabiendo que es tu palabra, Señor, a través de la cual tú te has revelado y te ha placido que podamos tener comunión. Es el medio que tú has dispuesto para hablar a nuestras vidas. Te suplicamos que nos ayudes y con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, todo sea para la obra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, con la gracia de Dios vamos a exponer el día de hoy acerca del libro de Tito que estuvimos leyendo en este momento en la lectura. Es un libro muy hermoso que el Señor nos ha provisto también lleno de ejemplos y de aplicaciones para nuestra vida. Es un libro corto, es un libro que es mencionado dentro de aquellas cartas pastorales que tenemos dentro del Nuevo Testamento junto con aquellas epístolas como la de Timoteo. Usualmente este libro se utiliza en el contexto de nombramiento de ancianos. Es como más se ubica. En el capítulo 2, usualmente cuando se está buscando ministro para una asamblea, es uno de los textos preferidos junto con Timoteo para poder obtener esta enseñanza. Sin embargo, en este momento vamos a profundizar en un contexto general y a partir también del capítulo 1 exploraremos a través de la palabra del Señor cómo también no solamente hay un mensaje y un llamado hacia aquellos que serán llamados hacia el ministerio para ser útiles en el ámbito de obispo, ministerial o pastoral, hay un llamado general para todo aquel que ostenta ser hijo del Señor. Y este es el caso que encontramos. Primeramente, en este capítulo nosotros podemos entender que cuando abrimos la palabra del Señor, no estamos solamente exponiéndonos a palabras religiosas, ideológicas de esta índole. Nosotros también sabemos que no estamos exponiéndonos exclusivamente a una moralidad práctica como es visto de este mundo, o desde ese entonces en el contexto en el que la iglesia estaba surgiendo, comenzaba a haber ese ataque externo hacia la iglesia. Lo que encontramos verdaderamente en la palabra, sabemos que es la revelación del Dios vivo. Y ese susurro en nuestras vidas debiese de ser para cada uno de nosotros una enseñanza, una instrucción y una clara idea firme de que cuando estamos leyendo las escrituras, Dios mismo está hablando. Y cuando los hombres hablamos siempre tenemos un sentido, a veces tratamos de ser neutrales, pero cuando el Señor habla, cuando Dios habla, el Señor es específico y no hay cavidad a la neutralidad. Él es la verdad misma y es el que juzga, es el que enseña y a través de la palabra encontramos en diversos versículos que es como aquel bisturí que viene y corta dentro de nosotros, dentro de nuestra alma y nos discierne. Eso es cuando verdaderamente estamos en comunión con el Señor, penetra en nuestra vida y nos transforma. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 7:16 lo dijo de esta forma: mi doctrina no es mía, sino aquel del que me envió. Por supuesto que sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, pero estaba refiriendo justamente también al Padre. Toda autoridad que es dada a través de la palabra, nuestro mismo Señor Jesucristo hace mención de esa revelación que le plació al Padre hacer a los hombres. De tal forma que cuando estamos aquí y nos enfrentamos a estudiar alguna doctrina, todos debemos de entender que no es un lujo que debiese darse o un lujo que solamente es exclusivo para los teólogos. Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, entendemos que es a través de ella que el pueblo de Dios toma el mismo oxígeno de manera espiritual, por ponerlo de un ejemplo.
Ahora, cuando nosotros vemos lo que justamente estaba ocurriendo en Creta, que es parte del pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, vamos a ver que Creta es o era es una isla que estaba plagada de religiosidad, de superficialidad, que estaba plagada de líderes que también eran corruptos y que también tenía un problema grave y serio respecto a personas que decían conocer a Dios. Es fácil decir cada uno de nosotros y a cualquier persona, inclusive que no ha venido al verdadero evangelio, es fácil decir con nuestros labios que conocemos a Dios. Y en esta carta, el apóstol Pablo, que le está escribiendo justamente a Tito, hay un versículo específico que está en el versículo 16 del capítulo 1, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es una verdad fuerte y es una reprensión fuerte y no es una verdad ni una reprensión que debiese ser solo aplicable en el contexto en el que estaba ocurriendo, sino que debiese también transformar nuestro corazón y meditar cada uno de nosotros, no solamente lo que profesamos con nuestra boca, sino si nuestras vidas en todo lo que hacemos, pensamos, decimos y exteriormente se nota, es genuinamente una profesión de fe. De tal manera que Pablo envía a Tito a esta ciudad que está teniendo muchos problemas, a esta isla, y no lo hace con nuevas estrategias, no lo hace con una estrategia social para ver cómo podemos atacar el problema que está ocurriendo ahí en Creta, lo hace con la simplicidad y la enseñanza como todos nosotros debemos de regresar siempre a la palabra. En el capítulo 2 versículo 1 dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Menciono nuevamente, no tendría que haber una nueva estrategia, no tendría que ser acomoditicio, no tendría que considerar inclusive los sentimientos de los cretenses. Esto no quiere decir que no es importante lo que está ocurriendo en la asamblea o lo que está ocurriendo en ese lugar. Sin embargo, la medicina sigue siendo absolutamente la misma en ese entonces, sigue siendo la misma ahora y seguirá siendo la misma después en un futuro. Siempre es hablar de acuerdo a lo que es la sana doctrina. En ese contexto pensamos el dar esta exposición, ya que el día de hoy se menciona con mucha frecuencia en los púlpitos, con mucha frecuencia en las pláticas cristianas o en el entorno eclesiástico, se menciona con mucha frecuencia que estamos o que una iglesia está en la sana doctrina. Y tendríamos que entender o definir de esta forma para tratarlo de despromediar de una palabra o de una frase común, verdaderamente qué significa la sana doctrina. Y este es un muy buen libro a través del cual podemos partir para exponerlo. En primer lugar, cuando estamos leyendo acerca de la sana doctrina, entendemos que es una enseñanza genuina, sustentada completamente en la palabra de Dios, pero no se queda en el aspecto del conocimiento. Es necesario y es muy importante que esa enseñanza y ese aprendizaje de vida restaure, purifique y santifique la vida de los creyentes que lo están escuchando. En otros términos, o por decirlo de una manera más sencilla, no existe una sana doctrina que verdaderamente en la vida práctica no se justifique. No hay tal. El día de hoy, en América Latina, gracias a Dios, y hace ya unos años comenzaron a predicarse las doctrinas de la gracia. Pero hermanos, es relativamente nuevo lo que está ocurriendo en nuestro continente. Y al atravesar todo este camino, muchos hombres han sido usados por parte de Dios para que la palabra llegue y la revelación adecuada de la palabra llegue. Sin embargo, es muy sencillo el día de hoy, como lo mencionaba, que en muchas de las iglesias que hoy existen o que aún se ostentan como iglesias, mencionen aquí es la sana doctrina. Nosotros tenemos la sana doctrina, pero eso es sana doctrina y realmente nunca lleguemos al entendimiento verdadero de lo que de lo que eso significa. Bien, al iniciar nosotros el capítulo 1 versículo 1 leeré hasta el versículo 3 dice de la siguiente manera. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Voy a procurar no detenerme demasiado en este versículo porque tiene mucha verdad para que pudiésemos analizar palabra a palabra. Sin embargo, de una manera general, como está abriendo Pablo esta epístola pastoral, es justamente diciendo Pablo, siervo de Dios y apóstol. La primera declaración que encontramos justamente es ella. Y lo que encontramos allí es que Pablo comienza a presentar las credenciales con las cuales está hablando a Tito y a través de Tito a los cretenses. Y esas credenciales para poderlo ejercer no es Pablo el que lleva mucho tiempo en la fe, Pablo el que sabe todo, Pablo el que ganó este lugar después de sufrir diversas persecuciones o encarcelamientos. Probablemente esta carta fue escrita después del segundo encarcelamiento, no está completamente claro. Las credenciales de Pablo no son ellas, porque realmente no interesan en ese tiempo y siguen sin interesar en este momento. Las credenciales de Pablo son la autoridad de Dios, la autoridad que él está dando. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y ese debiese ser todo el tiempo el fundamento sobre el cual la palabra es predicada y nuestras credenciales también como cristianos. El Señor, Él es el Señor, decía Pablo. Con eso comienza la carta. No es un autoritario. Yo soy, yo digo, yo me impongo, yo he hecho. Él es el Señor, yo soy el siervo. Ahora, lo que se asume cuando Pablo está mencionando el señorío de Cristo o que Él es el siervo del Señor, precisamente es que si hay un siervo, tenemos una autoridad. Y cuando la iglesia, cuando los redimidos de nuestro Señor escuchan esa palabra, de inmediato debiesen de tener una reacción. No es lo mismo decir, David dice, hagamos esto. Yo opino que esto es lo correcto, lo que yo creo. Pero cuando en este caso Pablo está mencionando, soy siervo de ese Señor apóstol de Jesucristo, de inmediato nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales debiesen abrirse y estar atentos a lo que el Señor va a hablar. Él está siendo enviado, justo ese es el significado de la palabra apóstol. El Señor me ha enviado a dar un mensaje, no es mi mensaje. El Señor me ha enviado a decir algo. Entonces vemos cómo recalca allí el señorío de Cristo. Ahora, para todo cristiano y todo creyente, el fundamento del ministerio, el fundamento de su fe es la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Y continúa diciendo el apóstol, conforme a la fe de los escogidos de Dios, en estos mismos versículos. Él ya ha dicho, el mensaje que está por salir o proferir de esta carta a través de mis manos o de los labios de la persona que lo está leyendo es un mensaje autoritativo de Dios, pero también está mencionando que es conforme la fe de los escogidos de Dios. Y nosotros entendemos lo siguiente, la fe es un don de Dios, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, Pablo, al afirmar estas pequeñas palabras, está nuevamente haciendo un eco de la soberanía de Dios. Por la autoridad de Dios voy a hablar a aquellos que son escogidos, aquellos que por medio de la fe lo son. La soberanía de Dios en la salvación, el decreto de Dios para los escogidos, pero al mismo tiempo vemos el ejercicio de la fe, pues esta es un don. Es decir, en esas pequeñas palabras nosotros encontramos que el Señor es soberano para salvar a los escogidos de Dios, pero ellos reaccionan conforme la fe. Vemos esa unión, ese hilo que está ahí puesto. El Señor habla, el Señor es autoridad, el Señor es soberano, el Señor escoge, pero también el creyente reacciona a esa autoridad en fe, aunque es un don de Dios, pero no queda allí. Hay una reacción, hay una causa y hay un efecto, siempre siendo Dios la causa. En tercer lugar, en estos versículos vemos el conocimiento de la verdad que menciona el apóstol Pablo respecto al conocimiento de la verdad. Y finalmente entonces tenemos aquí en este conocimiento de la verdad dos ingredientes adicionales con los cuales comienza esta carta, conocimiento
y verdad. Nos hace hacer la pregunta, entonces, para todos nosotros, inicial, ¿cómo puede el hombre, cómo puede el hombre conocer a un Dios invisible? ¿Cómo podemos, como seres humanos, tener el conocimiento de la verdad? Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Éxodo 33:20 dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. Ahí de eso partimos. ¿Por qué todos estamos aquí sentados, hermanos? ¿Por qué sabemos que existe un Dios? ¿Cómo puede el hombre genuinamente conocer que existe un Dios? Hace unos domingos, no recuerdo si fueron 2 domingos aproximadamente, el pastor Omar exponía y hacía un esquema aquí en el pizarrón, ¿no? Y él mencionaba en el plano en el que Dios se encuentra. Bueno, en ese plano en el que Dios se encuentra y nosotros nos encontramos en un plano terrenal. No sé si ustedes recordarán esa predicación, pero justamente hacemos esa misma pregunta. ¿Cómo puede el hombre, en primer lugar, amar a alguien que no conoce? ¿Cómo puede el hombre glorificar a alguien que nunca ha visto? ¿Cómo puede el hombre convivir con un Dios que no puede ver y continuar viviendo, como lo acabamos de leer en estos versículos? Nos lleva a preguntarnos entonces, ¿cómo pues el hombre conoce a Dios y cómo pues el hombre puede vivir para la gloria de Dios? Sobre cuáles son las fuentes, cuáles son las bases sobre las cuales descansa nuestro cristianismo. En primer lugar, para ponerlo de una manera más sencilla, en primer lugar entendemos que hay un Dios. El principio Dios existe, el principio de la existencia de Dios. Por supuesto, antes de hablar del conocimiento de Dios, debemos comenzar afirmando que Dios existe, que Dios existe. Si Dios no existiera, no tiene ningún sentido hablar de ese conocimiento, como cuando alguna persona en su ignorancia lo esté diciendo de esta forma. Sin embargo, nosotros encontramos declaraciones en la palabra como en Éxodo 3:14, y respondió a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios mismo dando testimonio de su existencia, de lo que Él es. Yo soy, me envió a vosotros. Salmo 92, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, nuevamente, una declaración clara de la existencia de Dios. Y esa existencia que no depende de nada, que no cambia por nada, que no evoluciona, que no es limitada. Él es el fundamento de toda la realidad. Todo lo que en este momento existe, nosotros mismos, aún lo que estamos pensando, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, absolutamente Dios es el fundamento de todo ello. Y esto es muy importante porque sin esa afirmación, toda la teología y todo lo que nosotros pensamos o somos, la vida misma, colapsaría y pierde todo su propósito. El asunto de todo ello es que, como lo mencionábamos hace un momento, ¿cómo podemos llegar entonces a conocer a ese Dios invisible? No existe otra forma, hermanos, sino que Dios mismo se haya dado a conocer. Y aquí el hermano Mar, recuerdo que como que borraba esa línea y decía, bueno, hubo una intervención divina. A esa intervención divina podríamos llamarlo como la revelación de Dios. Si nosotros profundizamos un momento en esto, podríamos pensar en cosas como Dios en su existencia no tiene la necesidad de nada, absolutamente de nada, pero a Él le place hacer criaturas como nosotros. Y aun que a Dios le place hacer criaturas como nosotros, al Señor también le place revelarse a esa creación. Podría no hacerlo, no está él obligado a hacerlo, no está obligado a intervenir. Y después de la caída que ocurrió en el Edén, queda muy claro que tampoco era una obligación de Dios, de ese pacto que fue roto. El hombre hubiese caído directamente al juicio, pero el Señor no se queda callado, sino decide revelarse, revelar esa verdad. Hay una intervención y esa revelación, por supuesto, llega a su plenitud con la vida de nuestro Señor Jesucristo, la plenitud de la revelación.
Dios mismo revelado, aquel Dios invisible, visible para nosotros. Estuvo con nosotros, caminó entre nosotros. Lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos tocaron, una realidad. Pudo no haber sido, pero el Señor en su misericordia lo permitió. Y ahora nosotros encontramos que es a través de su palabra que podemos encontrar a ese Dios que se ha revelado. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En alguna de las clases lo mencionábamos y recordamos que hay dos clases de revelaciones que el Señor ha dejado en su palabra. Una es la que acabamos de mencionar, es una revelación general. El Señor a través de la misma creación está constantemente dando testimonio de lo que Él es. Insisto, pudiera no ser así, pero el Señor a través de su creación está mostrando y está revelando, no de forma específica, que sería la siguiente revelación que el Señor le plació hacer, una revelación especial que nosotros encontramos a través de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, de tal manera que nosotros podemos saber que es a través de la revelación de Dios que ese fundamento de la existencia de Dios comienza a tener sentido para el ser humano. Entonces, viéndolo como un esquema, no lo voy a escribir para no dar la espalda, pero el fundamento entonces que está presupuesto en el cristianismo es, primero que nada, la existencia de Dios y como un principio, y después de la existencia de Dios, la revelación de ese Dios que existe, como lo acabo de mencionar, no solo como un manual de instrucciones. La revelación de ese Dios, en este caso, fue Dios mismo entregándose. Una revelación altísima, una revelación a precio de sangre. Dios se revela a nosotros. Y entonces estamos nosotros allí como ese ser creado que tiene la capacidad de acercarse a esa revelación y comenzar a entender cosas acerca de Dios. Ahora, respecto a esa revelación hay algo muy hermoso también y difícil tal vez de entender. Nosotros tenemos las escrituras, tenemos la revelación de Dios y sin embargo, no cualquier persona que lea las escrituras ha de encontrar a Dios allí, porque es el Dios mismo que a través de la obra de su Espíritu Santo no solamente regenera al creyente, sino ilumina al creyente para poder conectar lo que está allí. Pensemos, espero no enredar mucho, hermanos, pero pensemos entonces en estas cosas. Dios es espíritu, lo acabamos de leer, y nuestro Señor entonces crea y se revela, y está ahí su conocimiento. Ya en un contexto físico lo tenemos a través de su palabra. Ahora, a pesar de que nosotros somos criaturas, no podemos acceder a ese conocimiento simplemente porque nos place. No podemos acceder a ese conocimiento simplemente porque abrimos una Biblia y la leemos como si fuera una materia de estudio más, como geografía e historia. Hemos de encontrar ahora lo que dice de Dios allí, como si leyéramos una biografía. No funciona así. Dios mismo siendo espíritu provee al creyente a través del Espíritu Santo una iluminación no terrenal, hermanos, no terrenal, para que entonces él pueda conectar con esa revelación que aunque está escrita y es externa a él, también ocurra esa revelación internamente, dentro del creyente. Entonces, lo externo, como lo acabo de mencionar, conecta con lo interno, pero parte del mismo principio. Dios desde lo externo, él no depende de nada, Dios desde lo externo revela y Dios desde lo interno revela también. Y entonces nosotros podemos entender, hay un Dios que no puedo ver, que es real, que ha creado todo. Este es el hombre, verdaderamente desde el concepto. Dios se ha hecho hombre y ha hecho esto por el hombre. Y esta es la situación en la que el hombre se encuentra. Es a través de todo ello. Y parto de ello justamente porque el apóstol Pablo está mencionando en estos primeros versículos que es conforme al conocimiento de la verdad. Pero entonces, ¿de dónde viene el conocimiento de la verdad? De esa revelación. Y esa es la razón por la cual
la sana doctrina definitivamente tiene que ser totalmente sustentada en la escritura, pero no puede ser aparte de lo que está ocurriendo en el creyente. Así como la misma revelación para salvación ocurre a través de la revelación de Dios, pero también a través de la iluminación que ocurre dentro del creyente, asimismo nuestro caminar con Dios, el entender todo acerca de Dios, nos es habilitado por medio de la revelación que el Señor permite a través del Espíritu Santo en nuestra vida. De tal manera que así podemos llegar a conocer quién es Él, lo que Él ha hablado, y en ese contexto entonces vamos a hablar un poco de justamente lo que está ocurriendo aquí en Creta. Bueno, pensemos en primer lugar hablando de Creta como una isla montañosa. Creta justamente es una de la segunda isla más extensa que se encuentra en el mar Mediterráneo. Por si a alguien se le mueve la geografía en este momento, para comentar la ubicación específica de esta isla, sería si ustedes ubican a África, bueno, entre África está el mar Mediterráneo y más arriba nosotros tenemos a Italia, a Roma, a Grecia, a Galacia. Justo ahí en medio se encuentra una isla llamada Creta hasta la fecha. Ahora, esta isla es, como lo mencionaba, una de las islas más grandes del mar Mediterráneo. Aproximadamente tiene 260 kilómetros de longitud y en su anchura irá desde los 10 hasta los 56 kilómetros. Realmente eso se lo menciono solamente para que piensen que es un lugar bastante grande. Ahora, el asunto por el que nosotros conocemos a Creta no es por toda la geografía que acabamos de mencionar, sino porque la gente que vivía en Creta tenía una fama y era muy conocida, desafortunadamente por ser personas muy astutas, ambiciosas y deshonestas. Esa era la fama que tenían las personas que se encontraban allí. Astutas, ambiciosas y deshonestas. Tal es esa fama que en el versículo 12 del capítulo 1 menciona Pablo, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. El cretense que está mencionando en este momento Pablo se llamaba Epiménides. Epiménides. Y la cuestión con Epiménides es que él había vivido en el siglo 6 antes de Cristo. Esto, bueno, claramente el apóstol Pablo no estaba en el siglo 6 antes de Cristo. Entonces, ya por siglos, esta frase acerca de los cretenses se había estado reproduciendo. No, no, sin ánimo de ofender, es algo parecido a lo que ocurre en México cuando se menciona una persona de Monterrey o Regia y dices, ah, esas personas son codos. O cuando se habla de personas de Toluca, es que las personas de Toluca son fríos. Ahora, en el caso de Epiménides, él fue un filósofo muy conocido en Grecia, estamos en el contexto griego, ¿verdad? Fue un filósofo muy conocido en Grecia que además era poeta y cantaba. Entonces la gente ya tenía por costumbre durante siglos mencionar esta situación acerca de los cretenses, mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. No quedaba en el tema de son fríos o son codos. Las virtudes que estaban mostrando ahí, o las no virtudes, mejor dicho, que estaban mostrando ahí, era una fama terrible, que ninguno de nosotros quisiese que se hablase de nuestra persona. Ahora, paradójicamente, Epiménides también era cretense, de tal manera que no escribió de alguien de afuera, sino que él sabía el contexto que se vivía dentro de esta isla y hace una dura crítica a ese pueblo, de tal manera que el mundo grecorromano lo sigue reproduciendo y solamente para recordar el contexto en el que está escrito, el pueblo grecorromano era un pueblo como todos, pero específicamente en este momento sumamente pecaminoso, como todo pueblo sin Dios. Pero un pueblo sumamente pecaminoso hace burla de la maldad que tienen dentro de ellos mismos. La maldad juzgando a la maldad. Esto quiere decir que el nivel de maldad que existía en Creta realmente era muy alto. No era un lugar al que tú querías irte a parar o sin querer llegué a estacionarme a Creta, porque probablemente si tú llegabas con tu embarcadero ibas a salir robado
o timado, como lo decía hace un momento. Eran personas muy astutas, estaban acostumbradas a la rapiña y al robo, a la traición. Ahora, ¿qué es lo que vemos allí en primer lugar? Em, en primer lugar, vemos que Dios no pone a un hombre allí. Es mandado Tito a ese lugar. No un apóstol, sino no un superhombre. Quien es mandado a ese lugar, que es un lugar complejo, es un siervo fiel. Es Tito. Y la misión de Tito es muy clara. Lo menciona en el versículo 5 del capítulo 1 el apóstol Pablo. Corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Y bueno, allí comienza a dar otras instrucciones muy específicas. Pero comienza por decir, Tito, debes ir a Creta, a ese lugar complejo. Más adelante lo mencionaré, pero me recuerda mucho a lo que ocurre con Jonás cuando es enviado a Nínive y Jonás a Nínive y aquí Tito es mandado a Creta, un lugar verdaderamente complejo. Ahora, la herramienta principal de Tito, como lo mencionamos al inicio de esta exposición, es la escritura. Tito, tú eres un siervo fiel en el Señor, maduro, yo lo he probado, debes ir y predicar la escritura. Ahora, mencionando un poco más específico, a manera de contexto, qué estaba ocurriendo a Creta o por qué tenían esa reputación tan mal, para que nos demos una idea, inclusive su reputación se volvió tal que cretizar se volvió un verbo. Cretizar se volvió un verbo para reescribir la palabra mentir. Dentro del mundo greco-romano, cretizar fue aceptado como una palabra para decir eres un mentiroso o me estás mintiendo. En el griego clásico, cretizo literalmente significaba mentir con descaro, quererle ver la cara a alguien. Esa era la fama. Es como, imagínense que fuera así como me estás quereteando. ¿Y qué estás diciendo? Yo vivo aquí. No, me estás queriendo ver la cara. Bueno, era tan acostumbrado a ese lugar y el pecado había llegado a tal avance dentro de ese lugar que encontramos esta situación. Ahora, también eran muy conocidos por ser despiadados, ser fríos, nada les importaba. Hubo algún historiador llamado Polibio en el siglo II antes de Cristo, esto quiere decir que ya habían pasado 4 siglos desde Epiménides, lo que quiere decir que esa cultura pecaminosa, por supuesto sin el Señor, continuaba replicando esta situación y él mencionó acerca de los cretenses, acerca de su corrupción, política, traiciones, guerras civiles, avaricia desenfrenada. Polibio dijo, en toda la isla no se encuentra cosa alguna buena, excepto por la avaricia y la traición. Ahora un historiador lo menciona. Lo único bueno que encuentro de una forma sarcástica es que son muy buenos siendo avaros y son muy buenos siendo traicioneros. 4 siglos más tarde sigue esta situación. Por supuesto, para el tiempo en el que el apóstol Pablo en algún momento probablemente había visitado Creta. No es muy clara allí la escritura, pero lo sabemos porque esto le carga en el corazón. Y si a Pablo le está cargando en el corazón, es porque el Señor está poniendo esta instrucción en Pablo de ir y hablar la palabra y que la salvación fuera capaz de llegar hasta los lugares más recónditos y oscuros. Ahora, el asunto concreta, en términos concretos, es que en el mar Mediterráneo, al ser un mar y en esos tiempos, era muy sencillo poder atacar, robar y lucrar. En pocas palabras, era muy fácil hacer piratería. Y entonces, esta era una isla literalmente pirata, en el sentido de que eran estafadores y robadores. Y la vida de todos los cretenses había sido influida de una manera muy fuerte. Ahora, ya entendimos el contexto de Creta, pasaremos a explicar un poco acerca de Tito. ¿Quién es Tito? Justamente no se llama esta carta la epístola a los cretenses ni la epístola a Creta, sino es a Tito, dirigida en este contexto. Bueno, Tito fue un compañero cercano al apóstol Pablo y es muy importante decir que fue un gentil salvado por la gracia. Esto quiere decir que Tito no era judío. De hecho, nosotros podríamos leer en Gálatas 2:3, yo le leo un fragmento del mismo, aunque era griego, no fue obligado a circuncidarse. Ahí es donde nosotros encontramos algunos datos acerca de Tito. Ahora, probablemente Tito había llegado a ser salvo durante la predicación y el ministerio del apóstol Pablo,
Y en el mismo capítulo 1 de Tito, en el versículo 4 vemos cómo menciona Pablo a Tito y dice, a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Al tener estas palabras tan cercanas a Tito y al mencionar a Tito como su hijo, podemos por eso deducir que verdaderamente Tito había llegado a conocer la palabra por medio de la predicación del apóstol Pablo y que además el apóstol Pablo había estado trabajando muy cercano con él. Y es por esa cercanía y es por esa preparación y es por esa gracia que el Señor había tenido con Tito que el apóstol Pablo dice, esta situación compleja vamos a utilizar a Tito, a pedirle a Tito que vaya y se encargue de ello. De alguna manera en la palabra encontramos a Tito como retratado como un líder firme, confiable, maduro. Y en este caso el apóstol Pablo necesitaba que una persona que tuviera la capacidad de mediar tensiones dentro del ámbito de la iglesia pudiera ir, porque ustedes saben, o sea, una situación o un problema dentro de una iglesia puede volverse muy complejo, hermanos. No ocurre de la noche a la mañana. Ocurre por situación en el corazón de las personas que están allí y entre tantas de ellas, por supuesto, puede ser por orgullo, por falta de fe, por pecados permitidos, por malos liderazgos y el conjunto de todo ello puede empezar a desviar y enfermar una asamblea. Ahora, el asunto es que el contexto cultural en el que se encuentran además lo potencia de una manera muy específica en la que si nos dimos cuenta al leer el capítulo 1 y 2 de Tito, el apóstol Pablo menciona que había líderes que estaban buscando hacer ganancias deshonestas dentro de la iglesia. Y eso tiene todo el sentido con el contexto de los cretenses que acabamos de platicar. Una vez más, la iglesia es una forma más de poder piratear dentro de. Y habría que mandar a una persona que pudiera ser sabia en la fe, todavía considerado joven. Nosotros leemos al final del capítulo 2 esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie, porque Tito probablemente, aunque la palabra no lo menciona para este entonces, por los años en los que se muestra, probablemente estaba en la edad entre los 35 y 45 años. Y a esa edad podría haber sido considerado por otros, sobre todo judíos, como una persona que no estaba lista para predicar el Evangelio. Y el apóstol Pablo le dice, exhorta y reprende con autoridad. ¿Por qué? No le está diciendo, Tito, llegas, te abrochas bien la corbata, por decir, porque no había corbata, los miras a los ojos firmes, no parpadeas y le dices con toda autoridad. No hablamos de esa autoridad, hablamos nuevamente de esa autoridad con la que comenzó esta exposición. Dios ha hablado y se ha revelado y su mensaje por medio de su palabra y de nuestro Señor Jesucristo a Creta es este. Tito, tú vas a ir y a hablar con ellos no en tu nombre, vas a ir a hablar con la autoridad que te fue encomendada por parte de Dios. Y entonces nadie te puede menospreciar, porque no es tu mensaje, es el mensaje de la palabra de Dios. En otras palabras, de menospreciarlo no menosprecias a Tito, menosprecias la autoridad que fue dada a través de las escrituras. Ahora, un contexto importante de Tito lo vamos a encontrar, si me gustan acompañar, yo lo voy a leer, pero es importante leerlo, a Segunda de Corintios 2 3 y 4. Segunda de Corintios 2 3 y 4. Voy dando lectura y si no llegan pueden escuchar. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y mucha angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y ahí mismo en Segunda de Corintios, más adelante leeremos el 7 6 a 9 dice, pero Dios nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él fue consolado en cuanto a vosotros, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento.
El contexto rápido, por lo que estamos mencionando en este momento, segunda de Corintios, para entender un poco más acerca de Tito, es que habían ocurrido circunstancias, situaciones también muy fuertes dentro de la iglesia de Corinto. La específica por la que en segunda de Corintios 2:3 que acabamos de leer está hablando el apóstol Pablo, no la sabemos. De hecho, es una carta que se piensa se perdió, pero sabemos que les escribió porque dice, y esto mismo os escribí. Ahora, está mencionando, para cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que se debieran gozar, y luego menciona, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Lo que sea que hubiese ocurrido en Corinto fue algo muy complicado, y fue tan complicado que el apóstol Pablo escribió una carta muy fuerte a los corintos, una carta verdaderamente fuerte. Fue tan fuerte que, como lo menciona al final de este versículo, dice, la escribí con muchas lágrimas para que no fueran contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor de Cristo. Ahora, la reacción posible de la iglesia de Corinto en un inicio no fue muy buena. Y la persona que fue mandada a reconciliar esa situación y poderle regresar la respuesta a Pablo de aquella carta fue Tito. Y ese es el pasaje que leímos hace un momento, en el 7:6. Dice, pero Dios nos consoló con la venida de Tito. Ahí andaba Tito nuevamente viendo qué había ocurrido en la iglesia de los Corintios. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él fue consolado en cuanto a vosotros. Y menciona, porque aunque os contristé con la carta, hubo una reacción en la iglesia de Corinto. Ellos se sintieron contristados. Hubo tristeza real, probablemente hubo enojo. Aunque eso ocurrió, dice Pablo, pongan mucha atención, no me pesa, no me pesa. Esto no quiere decir que Pablo era un descorazonado. ¿Cómo sabemos que no era un descorazonado? ¿Cómo se las escribió, hermanos? Con muchas lágrimas. Pablo genuinamente estaba sintiendo dolor y preocupación genuina por sus hermanos en Corinto, pero el hecho de que les haya escrito con mucho dolor y con preocupación genuina no, no va a quitar el hecho de que hable la palabra de Dios y el consejo como tiene que ser, de tal manera que aunque los hermanos sean contristados, no le va a pesar. Pero ahora que tenía respuesta, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, no me gozo porque se contristaron. No dice Pablo, no estoy gozado porque los veo ahí tristes, deprimidos, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Nuevamente vemos esta armonía perfecta entre la palabra de Dios, el mensaje, la persona que es enviada, su pueblo recibiéndola, a veces reaccionando en tristeza, a veces en enojo, pero finalmente, a pesar de los sentimientos, reaccionando en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Pablo la mencionó, porque Pablo lo dijo, no, porque Dios ha hablado, y si Dios trae una corrección dentro de una asamblea, es necesario escucharla, es necesario someterse y es necesario reaccionar en arrepentimiento. Ese contexto es muy bueno porque nosotros podemos entender que el liderazgo que Tito había tenido era fiel al Señor, no tenía concesiones, no llegó simplemente a apapachar, pero tampoco llegó a destruir, llegó a dar el mensaje que el Señor había dado por medio de las cartas del apóstol Pablo, y esa situación, gracias a Dios, fue redimida. Me gustaría mencionar un par de aplicaciones de esto. Nosotros podríamos entender, en primer lugar, que las correcciones que hacemos entre los hermanos dentro de la iglesia y las correcciones que se hagan aún desde el púlpito deben ser correcciones firmes, sí, pero también llenas de amor y de humildad, como lo acabamos de leer en el caso del apóstol Pablo. ¿Y cuántas veces, hermanos, sobre pretexto de un celo piadoso, no acompañamos esas diferencias o esas reprensiones de lágrimas? Cuando hay reclamos, cuando hay situaciones que entre la misma asamblea debiesen de ser arregladas y pudieran parecer que están llenas de celo por el Señor, no encontramos esas lágrimas entre nosotros. Debemos de ser muy cuidadosos de no pensar que por celo del Señor podemos pasar sobre de la novia o la esposa de Cristo hiriéndola por personas redimidas y pagadas por sangre de nuestro Señor. Y es una mención no solo del liderazgo hacia las ovejas, sino es una mención que entre las mismas ovejas deben de tener en concesión.
Ahora también es importante mencionar que cuando Tito es enviado a Creta, era una persona que idealmente, no porque fuera perfecto, era un hombre, pero idealmente podía cumplir con esa misión. Nuevamente vemos que había una situación compleja dentro de esa iglesia. Leamos Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo deja a Tito en Creta. Ahora, veamos la primera instrucción después de corregir es que debe de establecer ancianos. No era una situación sencilla. Si la misma asamblea estaba viviendo toda esta situación de pecaminosidad y no afianzarse en las escrituras, tener la tarea de establecer ancianos, hermanos, a no ser que el Señor verdaderamente, como lo podemos ver, haya dispuesto a hacer la obra y hay una persona fiel que también la haga, es una tarea verdaderamente compleja. Sobre todo porque además de ese contexto, también en ese momento las iglesias estaban siendo muy infiltradas por los judaizantes. Entonces habían judaizantes, habían falsos maestros, había el contexto específico de Creta y encontramos ahí justamente que estaban buscando hacer las ganancias deshonestas que menciona en el versículo 11. Entonces, por eso Pablo en este contexto menciona, es necesario establecer ancianos, sí, pero no son cualquier persona. Es necesario que esos ancianos sean irreprensibles y da toda la mención de qué significa irreprensible, que era justamente contrastar el carácter que estaban teniendo los cretenses en ese momento. Ahora, respecto a una aplicación importante para nosotros en esta introducción, hermanos, es que es una muestra también de que el evangelio no va a discriminar los contextos en los que nos encontramos. Siempre va a transformar desde lo más profundo, incluso las culturas más descompuestas, como era el caso de Creta. Y qué esperanzador debe ser eso para nosotros, ¿verdad? Dios no escoge los lugares por su mérito, ¿verdad? No vio en su momento y dijo, ay, mira, qué bien que se ve Estados Unidos, ahí van a manejar el dólar y así es como entonces allí ha de llegar el evangelio. Esto no pasó de esa manera. De hecho, históricamente también sería impreciso decirlo. Sin embargo, Dios no escoge así. Dios en su gracia y en su misericordia tiene sus planes perfectos y soberanos, como lo mencionaba hace un momento, como lo hizo con Nínive. Si nosotros lo hiciéramos, que a veces lo hacemos, tristemente, escoger a quién sí le predicamos el Evangelio, a dónde sí nos metemos a decirlo, a qué hermano sí puedo buscarle y tratarle con amor y a cuál no. Si eso depende de nosotros, la iglesia jamás se hubiera sostenido. Tan es así que lo podemos encontrar en el mismo ejemplo del profeta Samuel, ¿verdad? Lo recordamos cuando fue mandado a buscar a rey, ¿no? Y cómo estaba él justamente buscando a aquellos hijos más fuertes y el Señor dice, ninguno de esos. Jehová no ve lo que mira el hombre, él mira el corazón. Así sea un profeta, así tendemos los seres humanos. Y nosotros mismos también. Pero damos gracias a Dios, porque nosotros mismos no pasaríamos nuestro propio estándar para que el Señor hubiese tenido gracia con nosotros. La gracia no discrimina las culturas, la clase social o el nivel de depravación. No lo hace. Donde el pecado abundó, también sobreabundó la gracia, dice el capítulo 5, versículo 20 de Romanos. Entonces tenemos aquí una iglesia fundada sobre ruinas morales y encontramos que el poder regenerador del Evangelio es suficiente. La gracia no solo perdona, sino enseña a renunciar a la impiedad. La bondad de Dios hacia todos, sin acepción de personas, la encontramos en esa predicación y también vemos la esperanza de que el Evangelio pueda llegar a contextos difíciles, a las tinieblas más oscuras. ¿Qué debiésemos pensar nosotros de eso, hermanos? Primero que nada, que la gracia de Dios no se manifiesta para hacernos más cómodos. Desafortunadamente, muchas veces dentro de la asamblea lo entendemos de una manera inadecuada y nos acomodamos en nuestros lugares porque ya tenemos la gracia de Dios. No es lo que estaba pasando en Creta. No era para que Tito estuviera más cómodo. La gracia de Dios salva a los perdidos. Salva a los perdidos.
Y muchas veces convertimos la misma iglesia como el centro del campo misionero, en vez de estar siendo enviados a Creta. Cada uno en nuestra vida sabe hacia dónde Dios y en qué contexto nos ha puesto y si estamos cumpliendo con ello. La comodidad espiritual es enemiga de la compasión que Cristo mostró a los pecadores. La comodidad espiritual siempre será la enemiga. Olvidar lo que éramos antes de Cristo nos vuelve en jueces. Aunque estemos proclamando la gracia, hermanos, en jueces de nosotros aquí mismos, olvidar lo que éramos antes de Cristo nos vuelve en jueces, cuando debiésemos ser testigos de su gracia. Primeramente para con nosotros mismos aquí adentro y después para los que están afuera, porque esa gracia no queda entre estas cuatro paredes. Esta gracia va a Creta. Una iglesia que se encierra ha olvidado que la gracia no es para que permanezca solamente dentro de ella. La gracia no se comparte solamente, se debe cuando la gracia no se comparte, perdón, se convierte en un orgullo disfrazado de celo. Y Pablo no le temió a Creta, Tito por supuesto no le temió a Creta, y nosotros tampoco debemos de temer a nuestro entorno. Es fácil preguntárnoslos. Hay preguntas que desde niño en algunas asambleas, algunas no sustentadas en la verdad y otras un poco mejor me hacía. Algunas preguntas como, ¿dónde están los pobres en nuestras iglesias? Desafortunadamente, si viéramos algunas encuestas, encontraríamos, y no solo es cuestión de América Latina, encontraríamos esto dentro de Estados Unidos, que muchas de las iglesias se llenan de clase media o media alta. ¿Saben por qué es eso? Porque en nuestra predicación no consideramos muchas veces justamente ir a Creta. Veámoslo en nuestras asambleas, hermanos. Meditémoslo. ¿Dónde están los pobres en nuestras iglesias? ¿Dónde están los desvalidos, los marginados? ¿Dónde están los que no huelen a piedad, los que huelen a calle? ¿Dónde están los que no saben cantar himnos, pero claman allá afuera por tener ese sentido? ¿Dónde están los adictos? Muchos de nosotros somos el testimonio de ello, ¿verdad? Pero por eso mencionaba, llegamos y de pronto la gracia se convierte en el pretexto de la comodidad. ¿Dónde están los desvalidos, los marginados? ¿Dónde están los adictos, los quebrados, los rechazados como nosotros lo fuimos en un momento? ¿Dónde están las prostitutas, los presos, los migrantes? Muchas veces parece que en las asambleas no caben en las bancas tan limpias. ¿Dónde están los que el mundo desprecia, pero Cristo viene a buscar? ¿Dónde están? ¿Dónde están los de Creta hoy? ¿Y quién está dispuesto a ir? Porque también hubo un Tito preparado y listo para servir al Señor, no a Pablo, para servir al Señor. Recordemos que nosotros también estuvimos allí, pobres en espíritu, desvalidos, pero fuimos alcanzados. Hermanos, no éramos ovejas limpias, éramos cabras sueltas en la oscuridad. No olvidemos eso. Muchas veces tomamos nuestro lugar sintiéndonos esa ovejita que siempre estuvo aquí perfecta. Y en el Apocalipsis dice que el pago de tener esas vestiduras fue que fueron lavadas en la sangre del Cordero. Pero presumimos esa blanca lana de la que fuimos embestidos. Tito 3:3 también menciona, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esa es la descripción que no hace Pablo de la iglesia de Creta, es la descripción que Pablo hace de sí mismo y de todos los que conoce que fueron alcanzados por la gracia. Aborrecibles, aborrecibles. Y una marca de ello, y por eso es que la desunidad en una iglesia no pudiese existir, es odiándonos unos a otros. Eso éramos en otro tiempo. Nos volvimos jueces, nos escondimos en la iglesia para ya no ensuciarnos y olvidamos rápidamente quién nos rescató y de dónde. Como mencionaba hace unos momentos, recuerda lo que ocurrió con Jonás en Nínive. Después de predicar en Nínive a regañadientes y ver su arrepentimiento, Jonás se sienta, ustedes recordarán, para ver si Dios los destruye. Un profeta, del cual Dios hablaba directamente. Jonás 4:6-7, yo se los leo. Y preparó Jehová Dios una planta la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza
Y resumo, pero al amanecer el día siguiente, Dios preparó un gusano y secó la planta. ¿Y qué pasó con Jonás? Jonás se enoja y a veces parece hasta un berrinche, ¿verdad? ¿Estás enojado, Jonás? Hasta la muerte. Hasta la muerte estoy enojado. Jonás prefiere morir que perder su comodidad. Hasta la muerte enojado, pero mi comodidad se acaba de mover. Entonces Dios le responde con una pregunta que también nos responde hoy y nos desarma. En Jonás 4, 10 a 11, lo voy a resumir también. Tuviste tu lástima de la calabacera y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. ¿Tuviste lástima de tu comodidad? Nosotros así también lloramos muchas veces dentro de nuestras asambleas, lloramos y nos incomodamos en la iglesia, lloramos y perdemos privilegios dentro de la iglesia. Estás más molesto por la pérdida de tu confort o tu posición que por la condenación de los perdidos. Estamos sentados bajo la calabacera esperando que el mundo se hunda mientras nadie va, o estamos dispuestos a levantarnos como Tito y dar sombra verdadera del Evangelio de la Gracia que también hoy decimos que nos está cobijando. Y entonces Tito es mandado para que corrija lo deficiente. Esto quiere decir, también nos debe dar una idea, hermanos. Es falsa la idea de que no van a haber problemas dentro de las asambleas. Los van a ver. Este es un caso claro. El caso de Corinto es, el caso de Creta es otro. Y hay deficiencias. Y hay problemas. Ahora, es necesario corregirlas. Esconderlas bajo la alfombra no sirve a nada. El Señor las ve. No hay alfombra que tape a los ojos del Señor lo que ocurre dentro. Entonces, le dice a Tito, ve y corrige lo deficiente. Ve y encuentra cuál es el desorden, ve y encuentra las carencias. Esa palabra corregir también podría entenderse como ve y repara lo torcido, ve y ajusta lo que está fuera del lugar. No se trata de un simple retoque, no se trata de ve y mira que los hermanos se saludan todos, pero después no se hablan y quién sabe qué cuántas cosas dicen uno del otro. Eso no sirve de nada. Él dice, ve y reconstruye eso que se ensambló mal. Tito, acompáñalos. Y lo que te va a acompañar es la autoridad delegada por parte de Dios a través de lo que Él ha dicho. Eso es lo que te va a acompañar, Tito. Entonces, la gracia de Dios no solo va a perdonar el pecado, también va a enderezar el pecador como estaba ocurriendo en la iglesia de Creta. Y por la gracia de Dios, dice nosotros leámoslo en Tito 2 11 a 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. Mencionamos el título de esta predicación, la sana doctrina. Si la sana doctrina, si la gracia no nos está cambiando, no hemos entendido nada. La sana doctrina no solo es intelectual, es práctica, como lo mencionamos, no solo para salvación. El Señor se revela en su gracia y en su gracia nos ilumina y lo entendemos, sino para la vida de santificación y unidad de la iglesia. El Señor mismo se sigue revelando y el Señor mismo sigue tratando con sus hijos para que ellos puedan sostenerse y puedan ser alimentados y puedan ser completados por medio de la palabra de Dios. De manera que una iglesia con sana doctrina debe mostrar una sana vida. Necesariamente debe mostrar una sana vida. Entonces, si nosotros decimos que estamos en sana doctrina, ¿dónde está la vida transformada que debe acompañarla? La sana doctrina no es información, se encarna, se vive, y si no se vive, es muy fácil de entender. No solo no es sana, está muerta. Está muerta. No, no es factible, hermanos. Es como que lo mencionábamos, ¿no? Dios mismo, Dios se revela a través de su palabra. Y luego nosotros somos llevados por medio del Espíritu Santo a entenderla y estar en comunión con Él, ¿verdad? Pero si eso no se vive, lo que nosotros tenemos es lo que mencionaba al principio, la revelación de Dios escrita. Sí, gracias a Dios por ella. Pero ¿y luego? ¿A dónde más llega? ¿Dónde aterriza? ¿Dónde se ve? El Señor entonces reveló a costo de sangre para que no hubiese un eco de lo que eso él mismo hizo y dijo.
es una insensatez. No funciona de esa manera. Dice Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No para que sepan todos los conceptos de la fe, para que sean. Y estamos en un momento en la historia en que es muy fácil confundir el querer aparentar que el verdaderamente ser. Todos podemos poner como de ahí nace la palabra hipócrita, ¿no? De aquella máscara que se ponían los griegos para hacer sus obras de teatro y podían ser quien quisieran ser. Y sin embargo, el apóstol Pablo le dice a Tito, repréndelos duramente para que sean, no para que sepan, para que sean sanos en la fe. El problema de Creta, hermanos, por lo tanto, no era que no creían, es que no vivían. Y ese sigue siendo el problema hoy también. No es solamente decir yo creo, sino verdaderamente vivo, congregaciones ordenadas en apariencia, pero flojas en obediencia, creyentes que conocen la palabra, pero que no la practican con humildad, iglesias muy buenas en enseñanza, pero sin compasión, sin quebranto, sin poder visible del Espíritu. Y eso lo podemos ver en hogares sin dirección espiritual, pecados tolerados en secreto, frialdad entre los hermanos, legalismo sin amor o libertinaje sin verdad. Ahí se va a reflejar. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Llegando a la conclusión de este sermón, hermanos, no basta con empezar bien. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad en algún momento de poder unirnos al cuerpo de Cristo, estar en una asamblea, pero no nos olvidemos y acordémonos que no basta con empezar bien, hay que andar conforme al propósito de Dios. La carta de Tito no fue escrita para una iglesia que ya estaba plenamente consolidada, era una iglesia que estaba en proceso, que tenía brechas, peligros, como lo hemos mencionado. Ahora, Dios deja a Tito, Dios mismo, sí a través de Pablo, pero Dios mismo deja a Tito en Creta para corregir lo torcido y establecerlo firme. Hermanos, si el Señor nos está hablando, aunque en este momento no está el apóstol Pablo ni Tito, pero el Señor nos ha dejado su palabra. Este mismo mensaje, exactamente el mismo, está llegando en este momento, en este púlpito, a nuestros oídos y a nuestro corazón, no por lo que esta persona está diciendo, sino por lo que el Señor ha revelado y con esa misma autoridad el Señor nos llama, iglesia, corrijan lo torcido, establezcan lo firme, no en su intelecto nada más, en la verdadera gracia. Es necesario que lo hagamos. La sana doctrina no puede solamente ser confesada intelectualmente, debe ser encarnada. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Gracias al Señor que no deja a su iglesia sin una guía. El Señor prometió en Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El Señor no ha faltado a su palabra. El Señor nos ha dejado toda la revelación necesaria. Vivimos en una época en suma privilegiada, como muchas otras épocas hubieran querido tener. En el contexto de la iglesia primitiva, entiéndase primitiva en el siglo I y II, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto, la palabra doctrina no existía como tal, como hoy la entendemos. En ese contexto, muchas palabras y entendimiento como tenemos, gracia común, Trinidad, etcétera, no existía como hoy lo entendemos. Por supuesto, todos fácilmente diríamos sí, pero lo encontramos a través de la palabra. Sí, allí está doctrina, sí, allí podemos ver al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, sí es cierto. Pero ¿saben? Su preocupación genuina y verdadera, más que sintetizar de una manera académica la verdad de Dios, era confesar su fe. Nosotros tenemos una confesión de fe, ¿cierto? Ahora, la confesión de fe no alude a un documento, entiéndase por confesión de fe, algo que verdaderamente está surgiendo en una persona viva en todo tiempo, lo confiesa. La iglesia primitiva a donde iba
Su preocupación principal es si lo que estoy haciendo confiesa que Cristo es mi Señor y lo puede ver mi vecino, mi amo, mi hermano, en la asamblea, mi familia, el griego. Esa era su preocupación. Ahora nosotros tenemos mucho más. Han pasado muchos siglos. El Señor ha levantado hombres que trabajen para Él. El Señor nos ha dado oportunidad de entender mucho más. Tenemos la revelación escrita en una impresión de 1000 maneras de estudio y aún así nuestro corazón se endurece. Así como la gracia de Dios fue con los cretenses, también que la gracia de Dios sea con nosotros. Termino con estas preguntas. ¿Qué está faltando en medio de nosotros? ¿Qué hay que enderezar? ¿Y a quienes el Señor ha llamado a tomar su lugar para edificar? Desde todos los ámbitos, hermanos, no solamente en el pastoral, también como ovejas, todos somos siervos del Señor. Dios está edificando su iglesia, no con formas humanas, lo hace a través de su palabra, del Espíritu, y nosotros como iglesia no somos llamados a contener la forma que ahora tenemos, sino a ser columna y baluarte de la verdad. Nada más esa es nuestra misión, ser columna y baluarte de la verdad. La pregunta es esa. Si el día de hoy se estuviera haciendo la misión o los viajes misioneros del apóstol Pablo y estuviera en México y viera Querétaro, vería un ejemplo como los cretenses, como aquellos que conocen la doctrina pero no la viven, o vería un ejemplo como aquellos que buscan establecerse como aquella columna y baluarte de la verdad, no por nuestro ego, no por nuestro intelectualismo, porque la sangre de aquel que pagó por nosotros lo vale, vale toda nuestra entrega, vale que lo profundicemos, vale que consideremos que la doctrina, si no se vive, no es sana. Oremos, hermanos. Amado Padre, Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos edifica, Señor, y nos confronta y nos habla. Te pedimos, Señor, en este momento que también seas con cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra condición de manera individual, pero también conoces la condición de esta asamblea y de las asambleas que predican tu santo nombre. Queremos pedirte que tú nos ayudes a que nuestra vida sea conformada. También pedimos perdón, Señor, desde lo individual, pero también como asamblea, porque muchas veces fallamos a ti sin pretexto, porque sabiendo la verdad nos es más fácil acomodarnos. Y queremos pedirte que aún, Señor, en esa humillación nos permitas seguir disfrutando de tu gracia, pero desde el aspecto correcto, desde donde tu palabra nos muestra, de esa gracia viva y eficaz que en algún momento nos dio vida y nos sigue sosteniendo, pero que también pueda ser, Señor, ser viva y eficaz en todo nuestro ejemplo para poder ser ese baluarte que tú esperas, honroso delante de ti. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que el resto del servicio, Señor, y todo lo que se haga, sea también para tu gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.